Per Signum Cruci, dei nemici nostri, liberanos del nostro, nel Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este retiro de julio vamos a ir meditando una serie de parábolas narradas por nuestro Señor. Como sabemos, el modo de predicar con las parábolas es un modo muy señalado de nuestro Señor y recoge, digamos, lo más esencial de la predicación de Cristo. Pues en esta primera meditación del retiro recogemos la parábola de los obreros de la viña. El reino de los cielos es como un hombre dueño de una propiedad que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Recuerdo de un sacerdote que vivió en Jerusalén, vivió en Tierra Santa, lo conocí en México, y me hablaba de que a veces cuando él quería contratar pues a gente que le hiciera algún transporte de transporte ligeros o cosas así, o algún fontanero o cosas así, sabía dónde acudir, que era a las puertas de Jerusalén antiguo, ¿no? Donde se acumulaban allí personas hoy día también para ser contratados. También me decía, bueno, iba en bicicleta, pues pasaba por allí, también había obreros que estaban esperando ser contratados, como los de la viña, como de los de la parábola para la viña, ¿no? Después de haber convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora sexta y de nona, e hizo lo mismo. Y ya por si teníamos alguna duda de las horas en las que fue contratando a gente, ya hacia la hora undécima, ya ves, el atardecer ya, volvió a salir y todavía encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí todo el día ocioso? ¿Ves? El misma parábola recoge que es todo el día. Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Le dijo: id también vosotros a mi viña. Señor, tú nos has llamado a nosotros a distintas horas, en distintos momentos, en distintas circunstancias, a trabajar a tu viña. Han pasado muchos siglos de la predicación apostólica, no han pasado aún 100 años desde la fundación de la obra, y toda la historia de la Iglesia nos permite comprender que la llamada del Señor sigue resonando a través de los siglos, en el corazón de cada creyente, en el nuestro, en el tuyo y en el mío. El amor, decía San José María, se ha presentado en nuestra vida, hemos sido alcanzados por Cristo. Está citando a San Pablo. A cada una y a cada uno nos corresponde abrazar ese amor y dejar que nuestras vidas sean transformadas por Él. El amor se ha presentado. Jesús, tú mismo que eres el amor de nuestros amores, cantemos al amor de los amores, dice la canción de aquel Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. Cantemos al amor de los amores. Señor, tú te has presentado ante nosotros y nos has alcanzado, nos has puesto a nuestro lado como los discípulos de Maús y nos has empezado a explicar las cosas. Y nosotros hemos querido, pues, seguir tus pasos y dejar que nuestras vidas sean transformadas por Él. Y añade el Padre en la carta que escribió en febrero del 2017.
Una cosa va unida a la otra. Cuanto más centrada está nuestra vida en Cristo, más se fortalece el sentido de misión de nuestra vocación con una entrega plena y alegre. Bueno, esa carta nos hablaba de la centralidad de la persona de Cristo en nuestras vidas. Pues cuanto más centrada está nuestra vida en el Señor, cuanto más lo tenemos en ese punto de mira, más se fortalece el sentido de misión, de ir a trabajar, con el peso del día y el calor, da igual, porque unos son llamados a una hora y otros a otras, ¿no? Los primeros cristianos heredaron esa profunda convicción. Por eso, si tú y yo leemos el libro de los Hechos, recoge múltiples ejemplos y va narrando la historia de esos primeros cristianos y después continúa los primeros siglos del cristianismo. Es suficientemente elocuente. Recogen con la autenticidad de lo auténtico, valga la redundancia, o con la claridad o la naturalidad de lo auténtico, con la misma necesidad. Nosotros podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esto que dicen los apóstoles cuando les amenazan con los azotes, con la cárcel, con la muerte, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los Hechos de los Apóstoles. Mira, cuando San Pablo, en su primer viaje apostólico, acompañado de Bernabé, o él acompañando a Bernabé, porque ahí van cambiando el orden de primero a segundo, segundo a primero, llegan a Antioquía de Pisidia, que era una tierra cercana a Tarso, al otro lado de los montes Tauros, pues sufren todo tipo de penalidades. Narra este autor espiritual de la vida de San Pablo Hofner: cuando los judíos no pueden ganar para sí a las autoridades municipales, ellos mismos ejecutan el castigo de los azotes en el piso bajo de la sinagoga. Se está refiriendo a Antioquía. Este método se repite en adelante con fatigosa regularidad en la vida del apóstol. Consideremos el martirio de semejante vida. Antiguos manuscritos añaden aquí que Pablo hubo de padecer gran aflicción y persecución en Antioquía. Si comparamos con esto lo que escribió en aquellos triunfales cánticos de la historia de sus padecimientos en su segunda carta a los Corintios, donde va narrando los padecimientos, entonces casi tendremos la seguridad de que una de aquellas 5 flagelaciones por parte de la sinagoga, o uno de aquellos 3 castigos de azotes por parte de los líctores, se efectuó aquí, en Antioquía. Las autoridades de la ciudad con frecuencia se cuidaban poco del derecho de ciudadano romano, eran ciudades alejadas de la capital del imperio. Esto naturalmente solo era posible en las pequeñas ciudades de provincia, que no tenían procónsul romano como Antioquía, Iconio, que también padeció en Iconio, y Filipos. Qué grandeza de alma se necesitaba para que Pablo nunca hiciese uso de los recuerdos de sus padecimientos fuera de cuando se veía forzado a ello. Todavía al fin de su vida, cuando el anciano apóstol estaba en Roma, en la cárcel, se le presentaban de nuevo ante los ojos aquellas horas y recordaba a su predilecto discípulo Timoteo. Lo conoció en ese viaje, no en Iconio ni en Antioquía, sino en Listra, después la siguiente ciudad donde tuvieron que huir. Sus padecimientos en este viaje. Hoy en el campo de ruina de la antigua Antioquía todo es desolación. Tan solo los cimientos de la terraza de un templo y algunos arcos rajados del acueducto romano son como documentos escritos en piedra de que este fue el lugar donde Pablo por primera vez selló con sangre su testimonio por Cristo. Señor, nosotros no nos pides eso, ¿verdad? No nos pides
que sellemos con sangre el testimonio que damos de tu vida, de ti, pero evidentemente en nuestra vida hemos de afrontar las dificultades. Y si se tercia, la muerte, sin perder la alegría. Hay algo en su corazón que les hace felices. Una vida que ni siquiera la muerte puede quitarles y que no pueden dejar de compartir. Para nosotros, que hemos llegado a la Iglesia mucho tiempo después, surge clara una pregunta. ¿Es todo eso algo propio del pasado? ¿De la vida pasada de los primeros cristianos? ¿O deberíamos vivir nosotros algo parecido? Pues esta pregunta tendríamos que responderla en este rato de oración, porque somos conscientes de que también tú y yo hemos sido llamados a trabajar a la viña. Y hemos de dar fruto. Y el fruto surge del cansancio, del dolor, de dificultades. Bueno, tantas veces hemos hablado de la gente que ha ido a vendimiar, ¿no? Tengo yo todavía alguna cicatriz de algún tajo, de una navaja en la vendimia. Pero bueno, eso no es comparable nada con lo de San Pablo, ¿verdad? Pero bueno, que supone que siempre la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Nosotros hemos de padecer por Cristo, sufrir con Cristo. Continúa el Evangelio. A la caída de la tarde le dijo el amo de la viña a su administrador: llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Ya sé que has leído muchas veces esta parábola y que te sabes lo que viene a continuación, pero bueno, no deja de llamar la atención, porque los de la hora undécima, es decir, los que prácticamente trabajaron una hora, ponle 2 horas, percibieron un denario cada uno. Y cuando llegaron los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y se pusieron a murmurar contra el dueño. Señor, nosotros somos conscientes de que tú vas a pagarnos muy bien. Es más, deberíamos pensar que por trabajar en tu viña no ya es suficiente sueldo. El poder trabajar contigo, el poder estar contigo, el poder trabajar en la viña. Es como la gente que dice, mira, bueno, ahora que están gente que se ofrece voluntario para que experimenten en ellos las vacunas para el coronavirus, ¿no? Para el COVID-19. Gente que se ofrece voluntaria, pero no uno, sino cientos de personas voluntarias. Bueno, pues es que yo, con tal de que la vacuna dé resultados para que estas personas, millones de personas, se puedan curar o puedan evitar la enfermedad, ¿cuánta gente podría decir, Señor, yo con tal de servirte a ti, no necesito no necesito cobrar nada, recibir nada? Ya me siento bien pagado por servirte a ti. Pero bueno, sabemos que tú no te dejas ganar en generosidad. Por eso hemos de dejar de pensar en nosotros mismos y servirte con alegría, olvidándonos de nosotros mismos en la vida de entrega. En la página web de la obra encontré, bueno, un relato, yo creo que es en Chile, me parece a mí que es en Chile, pero bueno, no, perdón, en Uruguay, ahora diré por qué en Uruguay, porque no había notado yo dónde era, porque salía en el artículo. Dice: trabajo en un almacén al por mayor, encargado de la parte de computación y tesorería. Y esta actividad la compagino con ser padre de familia, ya que tengo 10 hijos, 7 mujeres y 3 varones con 25 años de casado. La mayor de mis hijas está casada y ya soy abuelo, y el más chico de mis hijos tiene 5 años. Tengo también un lote de hermanos, 11 varones, un equipo de fútbol entero, todos de Peñarol de Montevideo, por eso te decía, y una mujer. Mi mujer y yo vivimos
10 años en un apartamento de 51 metros cuadrados. Yo me imagino que te imaginas cuántos son 51 metros cuadrados. Pueden ser 10 por 5. 10 por 5. Bueno, ponle uno de pasillo. Y 3 dormitorios, claro. Uno para el matrimonio, otro para los hijos y otro para las hijas. Y allí llegamos a vivir con 9 hijos. Era tal la cantidad que en los cumpleaños el dormitorio nuestro teníamos que desarmarlo, porque no entraban todos. Levantábamos la cama para hacer lugar. Cuando ya no teníamos más lugar material, recurrimos todos, nosotros y nuestros hijos, a la intercesión de San José María, para que nos solucione el tema de la casa. Y nuestro padre, pues les ayudó. El fundador del Opus Dei nos enseñó que, sin dejar de poner los medios, tengamos la confianza en Dios y que Dios no se deja ganar en generosidad. Por eso te quería yo leer este artículo. Ahora estamos haciendo un esfuerzo muy grande por la educación de nuestros hijos, privándonos de muchas cosas, pero estamos más que seguros porque ya lo hemos verificado que vale la pena. Yo muchas veces me siento un privilegiado de Dios por todo lo recibido. Son tantas las veces que veo gente mayor que yo, con más virtudes, que sin embargo no han recibido de Dios todo lo que yo he recibido. Soy consciente de eso. ¿Y nosotros somos conscientes de lo mucho que hemos recibido del Señor? Que hay muchas personas que estarían orgullosísimas, agradecidísimas de poder decir: yo he sido elegido por el Señor. Y me siento dichosísimo, diría nuestro Padre, sacrificándome. Como dice en este artículo, privándonos de muchas cosas. Agradecimiento porque el Señor quiere contar contigo. Gozo de darte en la misión encomendada por el Señor. Servite Domino in Leticia, dice el Salmo 100. Servite Domino in Leticia. Y añadía nuestro fundador: pero Cristo no ha fracasado. Su palabra y su vida fecundan continuamente el mundo. La obra de Cristo, la tarea que su Padre le encomendó, se está realizando. Su fuerza atraviesa la historia trayendo la verdadera vida, y cuando ya todas las cosas estén sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto en cuanto hombre al que se las sujetó todas, a fin de que en todas las cosas todo sea Dios. Está siguiendo San José María la primera carta a los Corintios. Cristo no ha fracasado, aunque tú y yo veamos tantos motivos para pensar en ese fracaso. O como le decía aquel amigo de San José María, con poca fe o con falta de fe. Mire, el fracaso de Cristo. Cristo no ha fracasado, ni va a fracasar, ni sigue fracasando. Su fuerza atraviesa la historia. Sigues, Señor, sigues trabajando. También ahora Cristo, que subió a la cruz con los brazos abiertos, así, abiertos de par en par, decía nuestro Padre en una tertulia, quiere contar con nosotros, que no somos nada, para llevar a los hombres los frutos de su redención, en el año 68. Con los brazos así, abiertos de par en par, nuestro Padre, ¿recordáis, no? Siempre hacía el gesto, ¿no? Con gesto de sacerdote eterno. Hemos celebrado estos días pues la ordenación de los 3 primeros sacerdotes y después la fiesta de San José María. Quiere contar con nosotros para que también tú te unas a Cristo en la cruz. Cristo vivo, decía San José María, que le gustaba, y hablaba de ese Cristo de Torre Ciudad o ese Cristo de la ermita de la Santa Cruz en Caballanca. Servite Domino in Leticia, cumplir con alegría tu misión de apóstol. Y el valor y la eficacia de tu tarea, aunque te parezca que cobras poco, que recibes poco, al final del día, después de haber estado trabajando por muchas más horas
que los que llegaron a la hora 11, soportando todo el peso del día y calor, o cumpliendo pues lo que sea, una pequeña tarea puntual, el momento que el Señor te llame, o lo que te pida a ti, porque hay personas que le piden un modo y otro. Pues eso, con alegría. He releído, preparando la meditación, la impresionante narración de un antiguo preso en Auschwitz, Bruno Borgoviech, encargado por los nazis del transporte de los cadáveres en el campo. Y este hombre, pues recoge en su narración, pues lo que le tocó vivir del padre Kolbe, de San Maximiliano Kolbe, cuando fue encerrado con otros 10 compañeros después de haberse ofrecido voluntariamente, a cambio de otro, a la muerte en lugar de un padre de familia designado para la suerte. Pero cuando se escapaba alguien del campo, elegían a 10 para morir, aunque después detuvieran al que se había escapado del campo, pero era el castigo al que sometían a los prisioneros. Y este hombre, este tal Bruno Borgoviech, decía: en la celda en la que les metieron completamente desnudos no había ventanas, el aire era irrespirable. Sobre el cemento del suelo no había mueble ni colchonera o ropa alguna, solo un cubo para los excrementos. El padre Kolbe no se quejó jamás. Rezaba en alta voz para que sus compañeros le oyeran y rezaran con él. Tenía el don de reconfortar a la gente. Sus compañeros se quejaban al principio, gritaban, maldecían. No vaya a pensar que aquello era todo un cantar de cantos espirituales. Bajo el influjo de sus palabras fueron aceptando poco a poco su horrible suerte de morir de hambre. La mirada del padre Kolbe era tal que los mismos SS no podían soportarla y le gritaban: baja tus ojos, no nos mires así. Sus compañeros clamaban constantemente para que le diéramos una gota de agua. Él jamás. Así duró el suplicio 15 días. La víspera de la Asunción, yo pude celebrar la misa, don Álvaro celebró misa también allí, en Czestochowa, en la iglesia dedicada a San Maximiliano Kolbe. Pues la víspera de la Asunción, además. La víspera de la Asunción aún quedaban vivos el padre Kolbe y otros 2 más. Estos 2 estaban inconscientes, tendidos en el suelo. El padre Kolbe seguía de rodillas, apoyada la espalda en el muro. Sus ojos seguían abiertos, conscientes. Entonces el ejecutor del campo recibió la orden de terminar ya que la muerte no llegaba, y entró con una jeringa llena de ácido, de fenol, y el padre Kolbe extendió él mismo su brazo descarnado al verdugo. Cuando yo entré a recoger su cuerpo, me impresionó verle aún sentado con los grandes ojos abiertos. Su cuerpo estaba limpio y hubiera jurado que difundía luz. Los cuerpos de sus compañeros estaban como acurrucados y sus rostros desfigurados por un gesto desesperado. El padre Kolbe tenía el rostro como de quien está en éxtasis. Jamás olvidaré la impresión que me hizo. Bueno, ese cuerpo después fue quemado en el horno crematorio, pero aquella luz de sus ojos nunca se extinguió. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Este relato lo hace Martín Descalzo en uno de sus libros. Pues con generosidad, hasta el último aliento. Que sepamos con alegría, servir al Señor con alegría, aunque pensemos que la paga, perdóname Señor que diga esto, aunque pensemos que la paga es exigua o pequeña, o igual que otros que se sacrifican menos. Porque vamos a pensarlo, San José María comentaba un texto del libro de los Proverbios que estaba explicando hace unas semanas a los de Amura. Dice así el libro de los Proverbios: testis fidelis non mentitur, proferautem mendacium dolosus testis.
No miente el testigo fiel, el testigo falso no profiere más que mentiras. Y decía, y esto lo decía nuestro padre en el año 62, de aquí la eficacia de nuestra vida, si es cuidadosamente fiel a la voluntad de Dios. El Señor no miente, aparte de que nos habla del 100 por 1, no miente. El testigo fiel no miente, el testigo falso, y sabemos cuántas falsedades hay detrás de esas novelas o películas o sueños o no sé, imaginaciones, tentaciones, lo que quieras llamarle. Mentiras. Con nuestra conducta, con nuestra respuesta fiel, damos testimonio, hacemos apostolado, ayudamos a los demás en su tarea de santificación, de acuerdo con el camino que tú, Señor, nos has trazado. Ya desde los primeros años de la obra, San José María fomentó el sentido de responsabilidad en su alma y la de quienes trataba, para arrastrar con el ejemplo. Se conserva una nota autógrafa de aquellos tiempos que refleja esa preocupación. Es tremendo, decía el padre. Quiera o no quiera, los demás harán después lo que el padre hacía. Y añadía, mi ejemplo. Por eso le urgía la necesidad de empujar a los demás con toda su vida. Don Javier, que es el que está relatando esto, dice, en 1952 tomé estas palabras. Serenos siempre, con sentido de responsabilidad, sabiéndonos eslabones de una cadena divina. Por lo tanto, yo quiero que este eslabón que soy yo no se rompa, porque si me rompo, traiciono a los demás. Y el Señor se goza en tu fortaleza y en la fortaleza de los otros eslabones que están unidos a ti. Y nos hemos de llenar de alegría de que haya distintos tipos de eslabones, de oro, de platino, con piedras preciosas. Bueno, y a lo mejor nosotros miramos en su interior y decimos, Señor, pues yo, ni oro, ni platino, ni piedras preciosas. Señor, servirte con alegría, con prontitud, con iniciativa, desinteresadamente. Si tú buscas la definición de devoción, encuentras que es la prontitud y generosidad del alma ante todo lo referente al servicio de Dios. Pues prontitud, lo repito, prontitud y generosidad en todo lo referente al servicio de Dios. No podemos permitir que entre la desgana, que entre la apatía, que entre, pues, si quieres, el encefalograma plano, ¿no? La tibieza. No podemos dejar que entre la tibieza en nuestras vidas. El alma cansada, diría Fernández Carvajal en su libro sobre la tibieza. Un alma tibia está de vuelta, es un alma cansada en el empeño por mejorar. Cristo está desdibujado en el horizonte de su vida. El alma ve al Señor, en todo caso, como una figura lejana e inconcreta, Señor, que nunca te ve así, de rasgos poco definidos, quizá indiferente, y ya no realiza las afirmaciones de generosidad que de otros tiempos, se conforma con menos. Así explica Carvajal en su libro de la tibieza, cómo es el alma tibia. Servir al Señor con alegría. Siempre que oímos hablar de la alegría, recordamos, pues mi alma glorifica al Señor. Las palabras de la Virgen. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Y tú y yo no podemos decir lo mismo. Mi alma glorifica al Señor porque, Señor, te has fijado en mi poquedad. Te has fijado en lo poco que valgo, pero quiero servirte con alegría como la Virgen Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.